esta noche tengo el agrado de presentarles a la doctora Verónica Buncio, bioquímico de la Universidad Austral y doctor en biología celular, molecular y neurociencia de la Universidad de Chile. Actualmente la doctora Buncio se desempeña como profesora asistente de la Universidad de Bello y investigadora asociada de Andes Biotechnologies y la Fundación Ciencia para la Vida. Ella probablemente le explique un poco más de qué se trata todo esto. Démosle un aplauso a la doctora. Muchas gracias, querido Christopher, por esa introducción. Bueno, les quiero hablar un poco de generalidades de cáncer, de qué es el cáncer, cómo es a nivel mundial el cáncer. Y después les quiero hablar un poco del proyecto nuestro, que modestamente creemos que tenemos algo que puede ser importante. Bueno, el cáncer no es una enfermedad, sino que es un grupo de enfermedades que tienen como característica en común la proliferación descontrolada de células, ¿ya? De esta manera las células crecen descontroladamente y así se genera un tumor. El cáncer es la segunda causa de muerte a nivel mundial, solamente después de las enfermedades cardiovasculares. Ahora, las características celulares y genéticas de cada tipo de cáncer es súper variable y depende del tejido donde se origina, y también dentro de cada tejido hay mucha variabilidad también. Y esta variabilidad es lo que hace difícil encontrar agentes que ataquen al cáncer, y se deben desarrollar diferentes drogas para tratar diferentes tipos de cáncer. Y aún así, por ejemplo, si se desarrolla una droga para tratar, supongamos, el cáncer de mama, no sirve en todos los cánceres de mama, porque también dentro de cada tejido donde se origina el cáncer hay mucha variabilidad genética. Bueno, aquí solamente quiero mostrarles algunas estadísticas del cáncer. Estos son datos tomados del año 2008, en que se determinó que a nivel mundial se detectan 12.700.000 casos nuevos de cáncer. Y de estos 12 millones de casos, aproximadamente la mitad muere, ¿ya? Y aquí está separado por tipo de cáncer. En primer lugar pulmón, estómago, después hígado y cáncer colorectal en cuarto lugar. Por otro lado, como el cáncer es una enfermedad o grupo de enfermedades, como ya les dije, en el cual ha sido difícil pesquisar, digamos, una cura definitiva, la cantidad de recursos que se destinan a la investigación básica sobre cáncer es bastante alto, llegando, esto también es un dato del 2008, llega a aproximadamente 14.000 millones de dólares a nivel mundial, obviamente liderado por Estados Unidos y seguido por Europa. Nosotros estamos aquí en el resto del mundo, ¿ya? Pueden tener ustedes una idea más o menos de cuánto se gasta en cáncer. A esto hay que sumar cuánto gastan los estados y los individuos, las personas, en las terapias contra cáncer. O sea, si ustedes, por ejemplo, uno puede hacer una estimación, que si uno tiene 12 millones de casos nuevos al año, y cada caso es tratado en aproximadamente $10.000, que es una cifra bastante modesta, tendríamos un gasto de 120.000 millones de dólares al año en terapias nomás. Bueno, ¿de qué se trata el cáncer? Como les mencioné, la característica común de todos los cánceres es una proliferación, un crecimiento descontrolado de las células, ¿ya? Las células tienen mecanismos para regular su crecimiento, su proliferación, pero en el cáncer se pierden estas instancias de regulación. En una célula normal, digamos, una célula que no es cancerosa, ocurre división celular muy regulada, muy controlada, y en el caso donde aparece algún tipo de daño genético en alguna célula, lo normal
es que se gatillan algunos mecanismos que pueden reparar ese daño, y si no se puede reparar, esa célula comete lo que se llama un suicidio celular, que lleva el nombre de apoptosis. Si eso no sucede, ¿ya? Ese primer daño o mutación va a provocar una pequeña pérdida en el control de la proliferación, ¿ya? Y esa pequeña pérdida en el control de la proliferación puede gatillar que después se genere una segunda mutación, un segundo daño genético. Y eso a su vez causa una mayor pérdida en el control de la proliferación. A su vez, eso va a gatillar que después se produzca una tercera mutación y así sucesivamente. Se habla de que se puede producir cáncer con al menos 4 mutaciones, y esa célula que ya es cancerosa va a duplicarse, va a crecer descontroladamente formando una masa, que es un tumor eventualmente. A ver, ¿quiénes son los genes mutados en cáncer? Pertenecen a estos 5 tipos esencialmente. El primer grupo de genes se denominan protooncogenes, que son genes que, como dice ahí, propician la proliferación celular. En algunos casos ocurre mutación en esos genes que los hiperactivan, por lo tanto van a hiperpropiciar la proliferación celular. Otro grupo de genes que están mutados en cáncer son los supresores de tumores, que tienen la misión de detener o de frenar el ciclo celular, la proliferación celular, y cuando se mutan pierden su actividad, por lo tanto ya no pueden frenar esta proliferación. Otros genes que se mutan son los genes de apoptosis o de muerte celular, haciendo que, mediante estas mutaciones, que estas células pierdan esa capacidad de morirse, como les mostré en la diapo anterior. Después tenemos los genes angiogénicos, que promueven la formación de vasos sanguíneos, y esto es muy importante cuando el tumor se va a volver metastásico, se va a volver invasivo. El tumor, cuando llega a un volumen crítico, necesita generar vasos sanguíneos por fuera y por dentro de él para primero sobrevivir y después para poder diseminarse por todo el organismo. Y el último grupo de genes que se mutan en el cáncer son los genes metastásicos, que permiten la diseminación de las células cancerosas y les permiten, por así decirlo, anclarse en otros tejidos del organismo. Y ahí tenemos, con estos dos principalmente, tenemos la metástasis, que ya es un cáncer declarado. En el caso de los tumores que están limitados a un cierto sitio, ahí todavía se puede tratar, fácilmente y no debería haber problema. Pero una vez que se diseminan, ahí ya tenemos un cáncer declarado. Las principales estrategias terapéuticas que se utilizan en terapias convencionales contra el cáncer son, en primer lugar, la cirugía, que extirpar, ¿no es cierto?, tumores que están limitados a un cierto tejido, que permiten curar ese cáncer o en realidad eliminarlo antes que realmente se convierta en un cáncer invasivo. Después tenemos la quimioterapia, que es el tratamiento con compuestos químicos o drogas que están dirigidos contra células que están en activa proliferación. O sea, células que están multiplicándose rápidamente. Como las células tumorales se dividen, lo mismo, en este caso es lo mismo decir división y multiplicación. Como las células tumorales se dividen muy rápidamente, son más vulnerables a este tipo de compuestos, que están dirigidos contra células en proliferación, pero de todas maneras, las células normales que proliferan, que están en activa proliferación, también se ven afectadas. Por eso tenemos problemas de pérdida de pelo, de problemas digestivos, qué sé yo. Después tenemos la radioterapia, que es la irradiación de tumores. Bueno, la irradiación de tumores con radiación ionizante como rayos X y rayos gamma, que son radiaciones muy fuertes que provocan la muerte de las células a las cuales se les irradia, específicamente. En el caso de la radioterapia, lo que se hace es dirigir
específicamente la radiación a una zona del cuerpo donde está el tumor, matando principalmente al tumor, pero también, ¿no es cierto?, afecta a las células normales que están alrededor de él. Y después tenemos todo el grupo de las terapias biológicas, que son más nuevas, digamos, entre los cuales tenemos la inmunoterapia, que consiste en la estimulación del sistema inmunológico, que naturalmente es capaz de eliminar células cancerosas. O también tratamiento con anticuerpos que reconocen y son dirigidos específicamente a algunas células cancerosas. Tenemos la terapia génica, que es en el fondo intervenir en la expresión de genes de las células tumorales, específicamente para inhibir su proliferación. Y después tenemos terapia hormonal, que bloquea la señalización de hormonas en los casos de tumores que son dependientes de hormonas, que no son todos. Hay algunos casos de cáncer pancreático, cáncer prostático, cáncer de mama, cáncer testicular, que son dependientes de hormonas, pero no todos los cánceres son dependientes de hormonas. Bueno, ahora, otra dificultad o complicación que existe en el tratamiento de cáncer, y una de las principales razones por las cuales no se ha podido dar en el clavo con el tratamiento definitivo para el cáncer, es que muchas veces se hace tratamiento, quimioterapia, radioterapia, lo que sea, y se elimina el cáncer, entre comillas, pero después de unos años, después de 5 años, después de 10 años, el cáncer reaparece, ¿ya? Y aún más suele reaparecer de forma mucho más agresiva de lo que era antes. ¿Por qué pasa esto? Resulta que recientemente se ha descubierto que en toda la población de células que conforman un tumor existen algunas poquitas células, que son estas de acá, que se llaman cancer stem cells o células madre de cáncer, ¿ya? Solo que célula madre en condiciones normales y en cáncer son células que dan origen a otras células, son como el reservorio, digamos, por así decirlo. Estas células, estas madres, stem cells, que quieran llamarle, si uno lo inyecta, digamos, en animales para experimentar, estas pueden dar origen a un tumor. Si uno tiene solamente de las otras, las no stem cells, estas no son capaces de dar origen a un tumor. Entonces, se cree que estas células son las responsables de hacer que el tumor crezca y se mantenga. Y además son las responsables de la regresión, de la reaparición de tumores, o como se llama la recidiva. Estas células son difíciles de matar o imposibles por las terapias convencionales contra cáncer, porque en primer lugar proliferan muy poco. Y como la quimioterapia, por ejemplo, está dirigida contra células que proliferan rápidamente, no les hace nada a este tipo de células. También estas células están protegidas en ciertos nichos biológicos dentro del organismo, por lo cual se hacen más inaccesibles a las drogas terapéuticas. Y otra característica que tienen es que son capaces de expulsar muchos tipos de drogas. Entonces, estas células son prácticamente refractarias a todos los tratamientos quimioterapéuticos que existen hoy en día. Bueno, aquí les voy a hablar un poco del proyecto de nosotros, que, bueno, se originó de un descubrimiento bien azaroso hace algunos años atrás. Esto, como dice, se basa en el hallazgo de nuestro grupo de una familia de marcadores moleculares que son de origen mitocondrial. Estos marcadores se expresan diferencialmente en células normales y en células tumorales. Es decir, en células normales se expresan de una manera y en células tumorales se expresan de otra manera. Cuando nosotros, en el fondo, atacamos o destruimos uno de estos marcadores, podemos provocar la muerte de células tumorales y aparentemente sin afectar a las células normales. Esto hace que sea diferente a las terapias quimioterapéuticas convencionales que sí afectan a las células normales. Partiendo de lo más básico, para que me entiendan un poco,
Me imagino que estas cosas los retrotrae al colegio quizá. Este concepto que está aquí, que es de la transcripción, en el cual de un gen que está en el ADN ocurre la transcripción para dar origen a una molécula de ARN, de ácido ribonucleico. ¿Se acuerdan de estas cosas? ¿Okay? Ya. Bueno, el ARN, de todos los ARN que existen en una célula X, algunas son lo que llamamos los ARN mensajeros, que después son utilizados, son leídos para sintetizar proteínas, para formar proteínas. ¿Ya? Esos son los ARN codificantes, que son los ARN que, como se dice, codifican para proteínas. Y después la gran mayoría de todos los RNAs que se encuentran en una célula cualquiera son ARN no codificantes, es decir, no codifican para proteínas. Y tenemos una gran variedad de funciones para esos RNA, que pueden ser estructurales, regulatorios, de expresión génica y otras funciones. Quiero mostrarles ahora, esta es la mitocondria. ¿Se acuerdan de la mitocondria? La mitocondria es un organelo celular que tiene su propio cromosoma. ¿Aló? 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 Tiene su propio cromosoma. Y ese cromosoma, al igual que los cromosomas del núcleo, se transcriben y forman ARN diferentes. Bueno, nosotros encontramos hace varios años atrás que de esta transcripción del ADN mitocondrial, entre otras cosas, se generan dos tipos de ARNs novedosos, por así decirle. Este que está en rojito acá, que le llamamos ARN mitocondrial no codificante sentido, y el ARN mitocondrial no codificante antisentido. Esos salen de, bueno, lo siguiente, para mostrarle, este es el cromosoma mitocondrial, tiene todos estos genes, y desde este gen particular, que se llama 16S, se genera un ARN, que es este el sentido, que tiene ese sentido, en realidad, y este otro que es el antisentido, ¿ya? Que viene de la transcripción de las dos hebras de ese genoma. Un poco para que me entiendan de lo que estoy hablando. Entonces, como les dije que se aparecen diferencialmente entre células sanas y tumorales, en las células sanas encontramos más o menos la misma proporción el ARN sentido y el antisentido, repartido en el citoplasma de la célula. En las células tumorales, en cambio, encontramos mucho ARN sentido y poquito ARN antisentido. Esto ya de por sí nos serviría de herramienta diagnóstica para poder diferenciar células sanas de células tumorales, células que pudieran ser sospechosas de ser eventualmente tumorales también. Ahora nosotros también medio casualmente descubrimos que si atacamos el ARN antisentido, podemos provocar la muerte de células tumorales. Pero si hacemos lo mismo en células normales, la célula no pasa nada, la célula no es afectada, sigue viviendo feliz de la vida. Entonces, aparte de tener una herramienta diagnóstica, ahora tenemos también una potencial herramienta terapéutica para tratar selectivamente el cáncer sin afectar a las células normales, a las células sanas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros para llevar a cabo esta aproximación terapéutica? Nosotros le ingresamos, digamos, a la célula una molécula que se puede unir específicamente a uno u otro RNA por complementariedad de secuencia de bases. ¿Se acuerdan de las bases nitrogenadas? ¿O no? ¿Ya? Bueno, si yo le pongo una secuencia que es complementaria, puedo provocar una reacción que se denomina por RNase H, y eso produce eventualmente la destrucción de ese RNA. Y ese RNA específico por una cosa de secuencia, ¿no? Bueno, aquí tengo algunos ejemplos de diversa cantidad de células tumorales de diverso origen en las que hemos ensayado esta aproximación experimental, y vemos con estas barras azules las células tumorales sufren una
una muerte de, qué sé yo, entre el 60 y el 95%, tanto en células humanas como células de ratón. Estas barritas verdes que ven ustedes aquí son células normales y ellas no se ven afectadas, y hay una muerte basal que es algo normal que uno ve en cualquier cultivo de células. Tenemos, por ejemplo, cáncer ¿cómo se llama?, de mama, melanoma, hepatoma, cáncer de cuello de útero, próstata, linfoma, leucemia, vejiga, qué sé yo, riñón. Tenemos varios tipos celulares y en todo ocurre lo mismo. Entonces pensamos nosotros que tenemos una herramienta, ahora recapitulando, una herramienta diagnóstica universal contra cualquier tipo de cáncer y una herramienta terapéutica también universal contra cualquier tipo de cáncer, independiente de su origen, de sus características genéticas, celulares, si son hormonodependientes o no hormonodependientes. Creemos que tenemos una herramienta terapéutica universal. Este es un ejemplo de un modelo que usamos en el laboratorio, que es para tratamiento de melanoma de ratón. ¿Qué hacemos nosotros? Cultivamos las células de melanoma de ratón en una plaquita, las tratamos contra el ARN mitocondrial codificante antisentido, y luego estas células hacemos dos cosas para determinar si las células siguen siendo tumorigénicas o no. Estos son dos parámetros clásicos, digamos, como el gold estándar para determinar la tumorigenicidad de una célula. Una es ver si las células son capaces de formar colonias en un cierto medio especial, o sea, cúmulos de células. Si de una célula que está ahí se logran proliferar y formar una colonia, como por así decirlo, un pequeño tumorcito. Y lo otro que hacemos es inyectar esas células en ratones para ver si son capaces de generar un tumor dentro del ratón. Si estas dos condiciones se cumplen, significa que esas células son tumorigénicas o tienen potencial tumorigénico. En este modelo en particular, observamos que, comparado con los controles, sin tratar y con un químico, con un tratamiento no relacionado, tenemos una baja casi a cero en la capacidad de formar colonias. Y cuando inyectamos estas células en ratones, vean ustedes esta línea roja de acá, después de, este gráfico llega a los 230 días, que es un montón por un ratón, no fueron capaces de generar tumores en el ratón comparado con los otros tratamientos control, que sí, ya a las 2 o 3 semanas ya apareció el tumor. Y los ratones se sacrifican en ese punto. Ese es un aspecto, digamos. El otro es ver si yo le hago este tratamiento a animales completos, porque lo anterior era en in vitro, en placa. Si yo le hago este tratamiento a animales que tienen un tumor ya, ver si el tumor es, digamos, capaz de regresar o si crece más lentamente o si simplemente no crece. Bueno, ¿qué hacemos para esto? Inyectamos una cierta cantidad de células no tratadas y esperamos unos días hasta que aparezca un tumor en el tumor subcutáneo en el ratón. Luego le inyectamos este tratamiento contra el ARN mitocondrial no codificante antisentido y monitoreamos después el crecimiento tumoral en el ratón. Este es uno de varios resultados que han sido todos prometedores en este aspecto. Si ven ustedes aquí, estos dos que son controles, al mes y tanto, ya todos los ratones ya murieron, pero, en realidad se sacrificaron porque desarrollaron un tumor muy grande. Pero aquí, a los 2 meses, por lo menos en este gráfico, aquí arriba, todos los ratones están vivos y están sin tumor. Entonces, es un resultado bastante prometedor. Aparte de este ejemplo, nosotros hemos hecho esos mismos ensayos con tumor de cuello de útero, tumor de vejiga, tumor renal, ¿el otro? No me acuerdo. Varios más. Entonces, ¿ah? Pulmón, no, todavía no. Ya va. Bueno, en conclusión, básicamente,
terapias definitivas que curen el cáncer como un todo, pero sí de la gran heterogeneidad genética entre los diferentes tipos de cáncer. Esto trae consigo un alto costo, como les mostré, de recursos que se destinan a investigación básica sobre el cáncer y aplicada, y también estudios clínicos, los estudios clínicos son carísimos, y también de tratamiento, lo que desembolsan las personas y el Estado para tratar cáncer. Bueno, nuestro grupo ha identificado un marcador, que son estos RNA, perdón, aparentemente universal para cáncer, el cual también constituye un blanco terapéutico selectivo contra cáncer. Finalmente, nuestro team, somos 25, creo que conté delante. Aquí está este, y allá está ese de allá. Eso sí, gracias. Bueno, la idea de esto es hacer una especie de break para luego entrar a un debate, pero no sé si te parece, podríamos hacer algunas preguntas al tiro para salir de dudas generales, quizás, aprovechando las diapositivas y todo. Así que alguien tiene algunas preguntas, algo más o menos corto, ¿cierto? Preguntas específicas sobre esto, después podemos alargarnos y luego hacer el debate. Luis. ¿Qué tal la bioseguridad este tratamiento? Si tenemos algún estudio toxicológico con este tratamiento que hacemos, y lo que uno hace es inyectar diferentes dosis del tratamiento en los ratones y ver qué pasa con todos los tejidos, con todos los órganos, hacer como una necropsia que se llama. Y no hemos encontrado nada, ninguna toxicidad en ningún órgano. Hola. Yo sé que es difícil la pregunta, pero voy a intentar igual. ¿De qué manera o qué mecanismo proponen ustedes que podría explicar este tratamiento genérico contra todas las células cancerígenas, en el fondo que sobrepasa la heterogeneidad genética que se encuentra en los cánceres con este tratamiento contra los RNA mitocondrariantes? Bueno, la respuesta corta es que no tenemos la mínima idea, pero hace 80 años atrás, 70, 80 años atrás, un científico alemán, Otto Warburg, describió al cáncer como una enfermedad mitocondrial. Existe lo que se llama el efecto Warburg, en que el metabolismo de las células de las células tumorales hace un switch, o sea, cambia drásticamente en su metabolismo. Y creemos que podría estar por ahí la respuesta, como estos son de origen mitocondrial, podría haber un efecto a nivel del metabolismo mitocondrial en las células tumorales específicamente. Pero, bueno, tenemos algunas cosas, pero no hemos pesquisado todavía los mecanismos. ¿Han probado con tumores espontáneos el ratón? Como esto de tumores espontáneos y otra cosa. La respuesta es sí, hemos probado con tumores espontáneos en ratón y no hemos probado aún con tumores espontáneos en ratón. Está en carpeta, obviamente, y lo otro que está en carpeta es hacer tratamiento de tumores humanos en ratón, que se hace con ratones con el sistema inmune deprimido para que acepten la célula. Y eso todavía no lo hemos empezado a hacer, pero está en carpeta. La otra pregunta, pero sin micrófono, es si no han encontrado ninguna línea, ninguno de los experimentos que han hecho, algo que se les escape de la regla, ¿con todo funciona? Con todo funciona. En este momento. En los que no los mantenemos calladitos. No ha funcionado. Él preguntó primero. ¿Ustedes son los únicos que están trabajando con este tratamiento a futuro de cáncer? Sí, estos ARN, lo descubrimos en nuestro grupo de una manera bastante accidental, como les comenté antes, y nos ha costado bastante publicar estas cosas porque son como extrañas, digamos,
Y no hay ningún otro grupo en el mundo trabajando con esto, así que tenemos el sartén por el mango, creemos, y además todo esto está patentado como aplicación, así que estamos protegidos por ahí. Acá. Recién conversaba acá con una persona que llegó que todos los años aparece alguien que dice que descubrió el Arcanoé. Bueno, todos los años también aparece alguien que dice que descubrió el remedio para el cáncer. Y sale la noticia, y tal como el Arcanoé, después queda en nada, ¿ya? Bueno, entre estos muchachos hay un caballero que se llama Goetz que dice que aplicando imanes en distintos lugares del cuerpo puede provocar un cambio en la acidez de la célula y con esto podría mejorar todo, incluso el cáncer. No sé qué le parece a ustedes esas afirmaciones. No sé qué efecto podrían causar los imanes, pero tienes razón sobre la acidez. La acidez es la acidez dada por cierto tipo de compuestos que están enriquecidos en tumores propician el crecimiento de los tumores en su microambiente, digamos. Entonces, claro, por el lado de la acidez podría ser, pero los imanes no sé qué podrían hacer los imanes. Campo magnético en las células, no lo sé. Bueno, no me suena tampoco. Cuando tú ajustáis pH lo haces con un agitador magnético, no le cambias pH. Claro, pero eso es otra cosa. Pero, Acá. Buenas tardes. Más que una consulta, un cierto comentario. Hace cerca de un mes murió el abuelo de un amigo con cáncer estomacal. ¿ya? Y bueno, esto lo Bueno, tenía el ya. segundo país con segunda prevalencia mundial de cáncer gástrico. Claro, bueno, esto lo tenía hace un tiempo, ¿no es cierto? De Chiloé, vinieron a Santiago, el tratamiento, todo. Y la mamá de mi amigo, ¿no es cierto? Se enteró, no me recuerdo bien cómo fue el tema, bueno, mi amigo me contó también, estaba como bien desolado antes de morir, que había un tipo aquí en Chile, un alemán, creo, un doctor, que decía que tiene la cura definitiva. Y de hecho en su página web tiene muchos testimonios de que ha curado el cáncer. La mamá de mi amigo compró barato, por así decirlo, y fueron para allá. Este tipo les cobraba como 100 millones de pesos por el tratamiento. 7 millones, entonces iban a ir. Y mi amigo ahí empezó a investigar, o sea, y obviamente es la típica chantería, ¿no es cierto?, de que prometen cosas que no se cumplen. Entonces, bueno, él estudia bioquímica, empezó a investigar, creía que era un tratamiento por óxido nitroso, no sé qué cosa. El tema que ahí convenció a su mamá de que en realidad la cosa no iba por ahí. Siguieron con el tratamiento, él falleció hace un mes, el caballero. Pero el tema es, o sea, yo también me gusta la astronomía, de hecho, yo por eso me he enterado de ustedes. Fueron a saber una vez que en Valparaíso. Y ese es el tema, o sea, yo siempre hago un tema como del mea culpa de los que nos gusta la ciencia, los que somos escépticos, de tratar de difundir, ¿no es cierto? O sea, combatir la pseudociencia, la ignorancia. O sea, yo no condeno a nadie, o sea, está bien, todos lucramos por así decirlo. Pero un tipo que lucra a costa del sufrimiento de otras personas, a mí me parece condenable. Sí, es que hay mucho de eso. Claro. Lamentablemente la difusión de la pseudociencia es más fuerte que la difusión de la ciencia. Y yo, como dices tú, hago un mea culpa de los científicos que quizás no nos preocupamos de hacer tanta difusión porque estamos metidos en nuestras moléculas, en nuestras cuestiones, de hacer una difusión verdadera de la ciencia verdadera, digamos. Pero tipo de chantas ahí por todos lados. O sea, la terapia alternativa, por ejemplo, hay muy pocas que están respaldadas por estudios clínicos. Y como se hace difusión en la tele, que es la cuestión, mucha gente cree todo lo que ve en la tele o cree todo lo que lee en Moodle. Entonces, lamentablemente mucha gente desembolsa mucha plata. De hecho, delante leí que parece que en Estados Unidos las personas desembolsan como 5.6 mil millones de dólares al año en terapia alternativa para cáncer. Casi lo mismo que, digamos, un orden bastante grande de dinero. Ahora tenemos el ejemplo de Steve Jobs, que murió porque no quiso hacerse un tratamiento convencional, que tenía un cáncer que es 90% curable, pero él se fue por algún tipo de medicina alternativa y falleció antes de tiempo, digamos, de que debería haber fallecido. Pero eso sí, hay mucha pseudociencia.
Buenas tardes, doctora. Bueno, el joven que habló recién, le quiero comentar que tenemos un listado en la ECH y sería bueno conocer a ese personaje para incluirlo en este selecto grupo. Voy a averiguar más, te voy a contar a mi amigo cómo se llamaba, porque de hecho fueron a la supuesta clínica y voy a tratar de encontrar más al respecto. Bueno, agradecerle su visita a la ECH. Mi pregunta es bien simple. Una cosa con respecto a que se me olvidó lo que contabas tú. Si ustedes escuchan, qué sé yo, este tratamiento revolucionario para esto, para cáncer, para diabetes, para lo que sea, basta con buscar en la literatura científica al doctor o lo que sea que está afirmando que ese tratamiento es efectivo, buscar si tiene publicaciones. ¿Ya? Hay muchas personas que uno los busca y no tienen ni una publicación. Entonces, las publicaciones científicas son revisadas por pares, por lo tanto son avaladas por toda la comunidad científica. Entonces, si esa persona no tiene ninguna publicación, es por algo. Toda la razón. No, principalmente relacionada con este nombre que le dieron a este género de sentido y antisentido. ¿Por qué le pusieron este nombre? Por los marcadores del sentido y el antisentido, sé que les mostré, que es un nombre de fantasía. Gracias. A propósito de lo mismo, bueno, a propósito de lo mismo, del sentido y antisentido, tengo una confusión. Porque tú mostraste que las células normales tenían la misma cantidad de RNA sentido y antisentido. Y las tumorales más sentido que antisentido. Sin embargo, la terapia para combatirlo es, o sea, me sonó un poco contra el, digamos, el que... el antisentido, que se supone que el que está en las células buenas, entre paréntesis. Entonces, ¿cómo la terapia va contra el que no es, claro, contra el que no es el... Las normales tienen harto sentido y harto antisentido. Las tumorales tienen harto sentido y poquito antisentido. Claro. Bueno. Resulta que nosotros creemos que el antisentido de las células tumorales, a pesar de que hay poquito, es necesario para la sobrevivencia de las células. Entonces, como yo estoy haciendo un tratamiento para eliminar esa poquita cantidad, digamos, del antisentido, esa dosis que yo le doy a esta célula no va a afectar a esta otra célula porque tiene mucho más antisentido. Entonces, de repente, estas células normales crecen un poquito más lento con el tratamiento, pero no se mueren. En cambio, esta sí se muere porque le estamos bloqueando, digamos, todo su antisentido y por algún mecanismo que no conocemos le provocamos la muerte. Ya, y la otra pregunta es que, por ejemplo, ya si la célula normal tiene la misma cantidad de antisentido y sentido, se supone que hay algunos blancos de regulación de estos RNA. Por ejemplo, la que tiene menos antisentido, habrán genes que, porque estos son RNA de interferencia, que supone que la función es, ¿no? ¿No son? No sabemos si son RNA de interferencia. No es que tengan que bloquear la síntesis de otros genes, regularla. No sabemos. No sabemos. Creemos que sí, pero no estamos seguros. ¿Es del 16? Es del 16, sí. Ya, eso. Una terapia así demuestra el costo de producción. ¿Cuánto estaría costando? Bueno, en este momento esto es muy caro porque estas moleculitas que tienen ustedes acá, que es un trocito cortito de ADN, que es complementario a los RNA, son bastante caros de producir. Claro, nosotros los mandamos a hacer. Y para hacer estos experimentos ratón, qué sé yo, mandamos a hacer una cantidad de esto de, qué sé yo, 5 millones de pesos de una. Y eso nos sirve para hartos experimentos, digamos. Pero si eso lo traduce a un ser humano, estamos hablando de, no sé cuánto estamos hablando, pero yo creo que por una dosis estaríamos hablando de varios millones de pesos. Entonces, lo que nosotros queremos hacer, en vez de seguir con esto, lo que pretendemos hacer es buscar los mecanismos detrás de estas moléculas para tratar de dirigirlo por otro lado. O bien esperar que mandar a hacer estas cosas sea más barato. Y este tipo el antisentido oligonucleótido es un compuesto genético, no es específico de cada ratón, o sí para cada ratón cultivo. Es un trocito de DNA sintético, esto se sintetiza en una máquina, que tiene una secuencia de base nitrogenada que es complementaria al RNA.
Y eso se manda a hacer, se manda a sintetizar. ¿Pero es específico para cada ratón o es un químico No, predefinido? por ejemplo, el que usamos para ratón es para todos los ratones, ¿ya? Y tenemos otro diferente que es para humano, porque el humano tiene otra secuencia, un poco diferente. Entonces, hay específico para ratón, específico para humano. Son las dos especies que hemos probado. ¿No? ¿Ninguna otra? ¿Sí? No. Ah, ya. Ya. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, vamos a hacer un break y después seguimos con la charla. Muchas gracias. Muchas gracias.